Bajo el sol implacable de Nuevo México, Calder Wyatt cabalgaba con un ritmo lento y constante, el polvo levantándose con cada paso de su yegua cansada. Había estado siguiendo a un rebaño perdido durante medio día, el precio se había ablandado en la tierra agrietada. El silencio aquí era sagrado, roto solo por el leve crujido del cuero, el gemido del viento y el ocasional llamado de un halcón lejano. A Calder le gustaba así, solo, tranquilo, predecible. Pero entonces lo oyó, tan débil que podría haber sido el viento. Un sonido como un aliento que había olvidado cómo respirar. Se quedó inmóvil en la silla, inclinando la cabeza, el corazón ralentizándose. Volvió a sonar, un gemido, débil y agudo como un hilo a punto de romperse. Desmontó rápidamente, atando las riendas a una rama muerta. Con su rifle colgado a la espalda, avanzó entre los enebros raquíticos y las rocas hasta llegar a un claro rodeado de viejos álamos. Y Ali, bajo el árbol más antiguo, la vio. Estaba colgada por las muñecas, los brazos estirados por encima de ella, su cuerpo flojo como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel estaba oscurecida por el sol y cubierta de polvo, su largo cabello negro enmaranado con sudor y sangre. Su pecho subía en respiraciones superficiales e irregulares, pero estaba viva. Los ojos de Calder se fijaron en el tosco letrero de madera clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras estaban garabateadas en pintura roja gruesa, furiosas y dentadas. Hombre blanco no perdona. Dio un paso atrás involuntariamente, la bilis subiendo por su garganta. El aire se espesó. Una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró alrededor, escaneando las crestas, las rocas. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el viento rozando las hojas muertas como susurros. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. Cristo, murmuró, ¿qué demonios te hicieron? La chica se movió apenas. Su cabeza cayó hacia adelante y vio las marcas de quemaduras crudas donde la cuerda mordía sus muñecas. Tragó saliva con fuerza. ¿Moyes, chica? Preguntó con voz ronca. Ninguna respuesta. No estoy aquí para lastimarte, dijo más suave, casi para sí mismo, sus botas crujiendo hacia adelante más cerca. Ahora podía ver su rostro, joven, tal vez 18, con una frente alta y una mandíbula fuerte, sus mejillas hundidas por la sed. Había sangre seca en su labio. Alcanzó hacia arriba, tocó la cuerda. Era fibra de mezquite torcida, áspera y vieja. ¿Quién la ató había querido que sufriera, no solo que colgara? Sacó su cuchillo. Sus dedos temblaron. Ese letrero le gritaba, oyó ecos de cosas que nunca dijo, nunca hizo, y sin embargo lo hacía sentir culpable. Lo hacía dudar. Pero ella gimió de nuevo y ese sonido lo deshizo. Malditos todos, susurró, la hoja deslizándose en la cuerda. Yo no soy eso. Pero con un corte firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante y él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba caliente, ardiente incluso, y ligero en sus brazos, como si no le quedaran huesos. Sus ojos se abrieron parpadeando, oscuros, asustados, desenfocados. Calder la bajó al suelo con cuidado, una rodilla en el polvo. Vertió agua de su cantimplora en un pano y mojó sus labios agrietados. Tranquila ahora, dijo. Estás a salvo al menos por el momento. Parpadeó una vez, luego otra, aun sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Miró el letrero una última vez, luego a ella. Luego se quitó el abrigo y los drapos sobre sus hombros. ¿Tienes nombre? Preguntó gentilmente. Nada. Supongo que te buscaremos uno, murmuró. Se puso de pie, levantándola con esfuerzo, acunándola como algo no roto aún. Pero por ahora estás conmigo, y con eso Calder Wyatt volvió a adentrarse en el desierto, cargando a una chica marcada para la muerte y un secreto lo suficientemente pesado como para colgar a un hombre. El sol se hundía abajo cuando Calder llegó a su rancho. Solo un modesto puesto aferrándose a los bordes de un desierto demasiado terco para olvidar la violencia. Un molino de viento crujía en el borde de la cerca, y el viejo granero se hundía como si llorara algo. La casa en sí era una sola habitación y un desván con techo parchado con lámina vieja, pero se mantenía sólida y honesta como el hombre que la construyó. Calder bajó a la chica de la silla y la llevó adentro. Estaba con fiebre, su cabeza presionada contra su pecho, respiraciones susurrantes como hojas secas rozando un piso de piedra. La acostó en la litera y desenvolvió el abrigo, cuidadoso de no asustarla. Sus ojos se abrieron parpadeando por un momento, oscuros, amplios y distantes, pero lo observaban. La linterna parpadeaba contra las paredes mientras vertía agua en una palangana de metal y la ponía cerca de sus pies.
Agarró un pano limpio de un estante y se arrodilló. Sus piernas estaban magulladas, raspadas, un tobillo hinchado, quemaduras de cuerda marcaban sus muñecas como marcas. No te voy a lastimar, dijo, más para romper el silencio que para esperar respuesta. Solo limpiando un poco. Mojó el pano en el agua tibia y lo escurrió. Luego lentamente, con reverencia, tomó su pie derecho y lo colocó en la palangana. Ella se estremeció apenas. Hizo una pausa, esperó. Cuando no se apartó, comenzó a lavar el polvo y la sangre de su piel, sus movimientos gentiles, precisos, como si tocara algo sagrado. El agua se volvió roja y marrón. Trabajó en silencio, cuidadoso de no mirarla a los ojos por mucho tiempo, aunque sentía su mirada en él, como una navaja sacada a medias, insegura de si golpear o caer. Sus labios se separaron una vez, como para hablar, pero no salió sonido. Supongo que no hablas mucho, murmuró, no con maldad. Está bien. El silencio es mejor que la mayoría de las cosas la mayoría de los días. Terminó el primer pi, luego el otro. Ella lo dejó. Cuando terminó, los envolvió en tiras de tela suave y puso sus pies gentilmente en una manta doblada. Me recuerdas a un río cerca del cual acampaba, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estaba seco la mayor parte del año. Parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los locales lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué solo silenciosa. La miro de nuevo estudiando sus facciones en la luz de la lámpara, pómulos afilados como crestas, labios agrietados pero llenos, pestañas oscuras gruesas con arena. Era joven, demasiado joven para este tipo de sufrimiento. Pero había algo viejo detrás de sus ojos, algo que no se inmutaba ante el dolor, solo esperaba a que pasara. Te llamaré Elena, dijo suavemente. Solo por ahora. ¿Te pareces a Elena, silenciosa pero fuerte? Parpadeó una vez lentamente, ninguna protesta, ningún asentimiento, solo aliento. Calder se puso de pie, manos mojadas, y alcanzó una manta para cubrirla. La arropó alrededor de sus hombros, luego dio un paso atrás. Si tienes hambre, hay frijoles. No mucho, pero mejor que el aire. Aún ninguna respuesta. Agarró su rolo de cama y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría afuera junto al granero esa noche. Darle espacio. No era correcto que la vigilara un extraño, especialmente uno con sangre en su pasado y preguntas en sus ojos. Antes de salir, miró atrás una última vez. Ella se había movido ligeramente, ojos cerrados, labios ya no temblando. La palangana aún estaba junto a la litera, tenida con el color de lo que le habían hecho. La levantó y la vació afuera, viendo el agua empaparse en la tierra sedienta. Adentro, ella sonaba con fuego, con caballos, con cuerdas cortando el cielo, y con manos, ásperas pero gentiles, lavando el dolor sin pedir nada a cambio. Los días que siguieron pasaron con el ritmo lento de la vida del desierto, pero el silencio dentro de la casa era diferente ahora, más espeso, cargado con algo justo fuera de alcance. Lena, como Calder aún la llamaba, comía cuando él traía comida, aunque nunca mucho. Se movía con cautela, ojos siempre alertas, postura tensa como un animal que había estado enjaulado demasiado tiempo. Nunca hablaba, pero él la atrapaba mirándolo cuando pensaba que no notaría. Por las noches, Calder dejaba la litera y se iba al granero, su rifle a su lado. Fingía que era para darle espacio, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo no de ella, sino de lo que su presencia significaba. Ese letrero en el árbol aún quemaba en su mente. Hombres blancos no perdonan. Quien lo escribió había querido que muriera lento, y quienquiera que fueran, podrían estar viniendo aún. Fue 3 mañanas después, cuando vio por primera vez la huella de bota, un poco más pequeña que la suya, más nueva que la suya, y Angled hacia el granero. Calder se agachó junto a ella en la tierra compacta y estudió el talón. Emisión militar, caballería. La huella era fresca, no más de unas pocas horas. Se levantó lentamente, ojos escaneando la cresta, nada más que salvía y brillo de calor. Adentro, Lena estaba sentada junto a la ventana, quieta y silenciosa. No lo miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Viste a alguien?, preguntó. Ella no dijo nada, solo jaló la manta más apretada alrededor de sus hombros. Creo que tenemos compañía, murmuró Calder, más para sí mismo. Esa tarde mantuvo la linterna baja y se quedó en el porche, rifle sobre las rodillas. El viento había muerto. Coyotes aullaban lejos, y las estrellas parpadeaban como fantasmas despertando. Lena no dormía. Podía oírla moviéndose adentro, caminando el piso en círculos lentos.
Fue alrededor del mediodía del día siguiente cuando llegó el jinete. Polvo se arremolinaba detrás del caballo castaño mientras se acercaba. El hombre encima llevaba el azul y oro de la caballería de Estados Unidos. Su rifle estaba enfundado, su sombrero bajo, su mandíbula áspera con barba. Calder bajó del porche, una mano descansando casualmente en su cinturón. El soldado tiró de las riendas de su caballo y entrecerró los ojos. ¿Usted es Wyatt? Depende quién pregunte. Teniente Graham, estación Dustolo. Estamos rastreando una fugitiva. El hombre sacó un aviso doblado de su bolsillo pectoral y se lo entregó. ¿Ha visto a esta? Calder tomó el papel ya sabiendo qué mostraría. Un boceto tosco de una chica apache joven, ojos afilados, cabello largo, las palabras. Se busca por asesinato y escape. Peligrosa. Recompensa, $50. 0. Calder miró lentamente. No puedo decir que sí. ¿Estás seguro? Preguntó el soldado, inclinándose adelante. Pequeña, calada, podría estar herida, podría estar escondida. Pensamos que fue rescatada o tomada por alguien pasando cerca de los Cottonwood Flats. Calder sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie más que conejos, y una vaca que no escucha. El teniente Graham entrecerró los ojos. No es solo una fugitiva, Sir Wyatt. Es parte de un grupo violento, salvajes. Ese letrero que dejaron, lo dicen en serio. La mandíbula de Calder se apretó. Si veo algo, mandaré aviso. El soldado lo estudió un momento más. Luego asintió una vez y giró su caballo. Hágalo. Calder lo vio irse hasta que el polvo desapareció. Adentro Lena estaba justo más allá de la cortina. Había oído cada palabra. Lo miró inmóvil. Entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron buscando, me mostraron un papel, dijeron que te buscaban. Ella no habló. Les dije no. Sus ojos se entrecerraron, confundidos, sospechosos. No sé qué hiciste, Lena. Y tal vez un día me lo digas, pero aquí afuera un hombre toma decisiones. Tome la mía. Se giró hacia la estufa, fingiendo revolver los frijoles que ya había hecho. Detrás de él, ella se movió, apenas un cambio, una pequeña respiración. Y en ese momento, la confianza rompió el silencio un poco más amplio. El sol de la tarde colgaba abajo, proyectando sombras largas a través del patio mientras el viento se suavizaba por un rato. Había sido un día extraño, demasiado quieto, como si el desierto contuviera el aliento. Calder estaba sentado en el porche, afilando su cuchillo con golpes lentos y rítmicos. Cada pasada de acero sobre piedra resonaba débilmente a través del patio abierto. Se enfocaba en el movimiento más que en la hoja, como si la repetición pudiera mantener sus pensamientos de drifting demasiado lejos hacia la mujer durmiendo adentro. O no durmiendo. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. El leve crujido de pasos en grava llegó a sus oídos. No un coyote, no un caballo, algo más ligero, humano. Miró arriba. Lena estaba afuera. Era la primera vez que cruzaba el umbral por su cuenta desde que la trajo a casa. Sus pies descalzos tocaban la tierra tentativamente, como probando si aún la sostendría. La manta tejida que había dejado doblada al borde de su litera colgaba de sus hombros, arrastrando como una segunda piel. Caminaba lentamente, sus pasos desiguales pero seguros hacia el extremo lejano del patio donde el granero vigilaba. Calder dejó el cuchillo a un lado, sin moverse al principio. La observó, no queriendo romper el momento. Se veía más pequeña en la luz, más frágil, y sin embargo algo en la forma en que se movía había cambiado. No estaba escapando. Estaba reclamando. Llegó al parche desnudo de tierra cerca del granero, un lugar donde el viento había barrido todos los escombros. Ali se arrodilló con cuidado, como arrodillándose ante algo sagrado, y dejó caer la manta a sus codos. Sus dedos se movieron con propósito mientras recogía un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces Calder se levantó. Caminó lentamente, botas silenciosas en la tierra, dándole espacio. Se paró unos pies detrás de ella, observando su mano trazar líneas en la tierra. En el polvo, había dibujado un pájaro. Alas extendidas en pleno vuelo, pero llamas lo rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces y afiladas, grabadas con tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, sus alas ángulas hacia arriba, como intentando escapar del fuego o elevarse con él. Calder había visto guerra, visto símbolos tallados en rifles y quemados en piel. Pero esto era algo más antiguo. Un grito, una oración. Se agachó a su lado.
Su voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Uso aprendimos su Dios. Teníamos reglas límites. Queríamos vivir. Calder escuchaba, su rostro ilegible pero enfocado. Hace un invierno completo continuó. Una mujer blanca fue encontrada muerta cerca de nuestro terreno de caza, garganta cortada. Su esposo dijo que fuimos nosotros. Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa, pero no lo fue. Murió porque él la mató. Todos lo sabían pero nos culparon. Sus ojos encontraron los de Calder. Los soldados vinieron, no solo ellos. Rancheros también. Hombres de pueblo con rifles y miedo. Dijeron que tomaban justicia. Tragó saliva con fuerza, el dolor subiendo en su garganta. Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas de oración que el sacerdote le dio. Dejaron a mi padre colgando de nuestro poste de consejo. Calder bajó los ojos. Me encontraron en un árbol hueco. Me escondía. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba venganza. Dijeron que era peligrosa. Me ataron, me cuestionaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol donde me encontraste. ¿Me colgaron como cibo? ¿Para quién? Preguntó Calder, su voz un roce bajo. Para el resto de nosotros, para cualquiera aún vivo y enojado. Lo miro, luego preguntó suavemente. ¿Por qué me bajaste? La miro por un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo, su ceja se frunció. Mi familia, dijo Calder, voz plana. La primavera pasada raiders atacaron nuestro rancho. Apache, dijeron, tal vez lo fue, tal vez no. Estaba cazando. Volví a cenizas. Mi hermana tenía 16. La oí llorando en el granero, pero tenía miedo. No entré. Esperé ayuda. Murió antes de que alguien viniera. El silencio después de eso era diferente. No vació, pesado. Me salvaste. ¿Por qué no pudiste salvarla? Susurró Lena. Asintió, lo estudió. Si hubiera sido blanca, ¿aún habría sacado el cuchillo? Calder se levantó lentamente, caminó alrededor de la mesa hasta estar frente a ella. Ella miró arriba, buscando su rostro. Bajo la mano, copó su barbilla gentilmente en una mano. Sus dedos eran calosos, pero su toque cuidadoso, medido. No amo la piel, dijo. Amo lo que respira debajo. Sus ojos se llenaron, pero no cayeron lágrimas. Alcanzó su mano, presionó su mejilla en su palma y luego, como por instinto, se inclinaron el uno al otro. El beso fue quieto, vacilante al principio, luego más pleno, como si ambos hubieran estado conteniendo el aliento por demasiado tiempo, y finalmente recordaran cómo exhalar. Sus manos temblaron en su pecho. Sus brazos la rodearon por la espalda. El fuego estaló suavemente detrás de ellos. Más tarde, estaban de pie en la pequeña cocina, luz de vela parpadeando contra vigas de madera vieja. Sus sombras se movían como una en la pared lejana, un baile lento que ninguno había aprendido, pero de alguna manera sabía. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Adentro, algo comenzó a sanar. El viento regresó con la mañana, soplando más fuerte de lo usual, llevando el olor a arena y humo distante. Calder lo sintió en sus huesos, algo cambiando. Había vivido lo suficiente bajo el cielo para reconocer el peso antes de una tormenta, incluso si venía con botas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras que ninguno dijo en voz alta echaron raíz en el silencio. Lena había comenzado a moverse más libremente alrededor del rancho. Ayudaba a alimentar a los animales, barría el piso. Incluso rió una vez suavemente cuando Calder maldijo al mulo terco que se negaba a comer. Pero la paz era delgada. Al mediodía un rastro de polvo se levantó del este. Calder estaba junto a la cerca, mandíbula tensa, rifle descansando contra el porche. 3 jinetes se acercaron, hombres locales en abrigos de lona y sombreros viejos, rifles colgados a la espalda. Su líder llevaba una placa de lata en el pecho que parecía más autoimpuesta que ganada. Wyatt, llamó el hombre mientras desmontaba. Escuché que podrías estar albergando a alguien que no pertenece. Calder mantuvo su voz pareja. Escuchas muchas cosas, Joe. No las hace verdaderas. Joe Prescott escupió en la tierra. Una chica, Apache, hay recompensa. $50 en efectivo y el gracias de todo hombre temeroso de Dios al oeste del Poz. Viniste todo este camino por un rumor. Los ojos de Prescott se entrecerraron. Vamos a revisar adentro por si acaso. Calder bajó del porche lentamente. ¿Tienes una orden? Prescott resopló. ¿Piensas que esto es un tribunal, Wyatt? Los otros 2 hombres se movieron en sus sillas, manos cerca de sus armas. El aire colgaba frágil. Soy el único que vive aquí, dijo Calder, voz calmada. No hay chica, solo fantasmas y cabras.
Prescott lo miró por un largo momento, luego dio un asentimiento apretado. Si mientes, arderás con ella. Se fueron sin revisar la casa, pero el mensaje era claro. Volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Calder se sentó junto al fuego detrás del granero, las estrellas ocultas detrás de nubes pesadas. En su mano estaba el tosco letrero de madera que había sacado de donde lo enterró. Descolorido ahora, pero aún legible, aún odioso. Hombre blanco, no perdona. Lo miró por mucho tiempo, dedos rozando las letras. Luego se levantó y lo llevó al pozo de fuego. Sin ceremonia, sin discurso. Lo puso entre la lena y encendió un fósforo. Las llamas subieron lentamente, luego tragaron las palabras en naranja y oro. La madera crujió y se curvó hacia adentro como si el odio mismo resistiera a morir. Detrás de él, pasos. Lena. Llevaba uno de sus abrigos viejos demasiado grande en su figura. Las mangas arremangadas 2 veces. Dio un paso a su lado, ojos en el fuego, sin hablar. Pero su presencia hablaba lo suficiente. Las llamas bailaban en sus ojos, reflejando algo que parecía duelo y algo como libertad. Debería haberlo quemado antes, dijo Calder en voz baja. Ella no respondió, pero se movió más cerca, lo suficientemente cerca para que su hombro tocara el suyo. Agarró el abrigo más apretado alrededor de sí misma, sus dedos anudados en la tela. Gracias, dijo suavemente. Las palabras eran simples, pero aterrizaron como algo sagrado. La miró abajo, su corazón pesado y vivo a la vez. El fuego se quemó bajo brasas brillando. Sobre ellos, el viento se ralentizó a un susurro, y por primera vez desde que la bajó de ese árbol. No quedaba señal de lo que había sido escrito contra ella, solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido en su lugar. La mañana siguiente trajo sin viento, solo quietud, espesa e natural. Calder se levantó temprano, empacó galetas secas, cecina y una cantimplora de agua en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más apretado, más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para ser una fogata. La palabra se había extendido, se les acababa el tiempo. Lena estaba junto a la línea de la cerca, cabello trenzado hacia atrás, envuelta en el mismo abrigo que llevaba junto al fuego. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos tenían preguntas. «Tenemos que irnos», dijo Calder, atando la correa final en su paquete. Esta noche asintió, ya sabiendo. «Hay tierra al sur de aquí», continuó. «Pasada la frontera. Algunos dicen que los apaches aún viven libres en las Sierra Madres. Lejos de soldados, lejos de letreros». Hizo una pausa. «Podemos llegar si cabalgamos duro». Lena dio un paso más cerca, tan cerca que podía ver el rubor suave en sus mejillas. Alcanzó su mano y la sostuvo firme. La miró abajo, voz apenas sobre un susurro. «¿Vendrás conmigo?» Presionó su frente contra su pecho, su aliento cálido a través de su camisa. Luego respondió en un parche, lento y cuidadoso: «Quiero vivir como tu esposa». Calder cerró los ojos. Esa oración llevaba más peso que 1000 promesas. Besó la parte superior de su cabeza, inhaló su cabello como si fuera lo último que lo mantenía anclado. Al atardecer estaban listos, 2 caballos ensillados, el rancho dejado atrás. Sin nota, sin fuego, sin adiós, solo una puerta quieta balanceándose y un hogar convertido en memoria. Cabalgaron a través del desierto bajo cobertura de estrellas, luz de luna pintando las crestas de plata. Lena se inclinó adelante contra su caballo, sus movimientos estables, practicados. No preguntó qué había adelante, solo seguía. A 10 millas de la frontera, la tierra se abrió en matorrales bajos y acantilados de piedra. Calder escaneaba el horizonte constantemente, cada sombra una amenaza. Su instinto se tensó. Luego vino el disparo. Un crack resonó a través de la llanura. Calder se sacudió en la silla, luego colapsó de lado, deslizándose duro en la tierra. «¡Calder!», gritó Lena, saltando de su caballo. Agarró su costado, sangre ya empapando su camisa. «Sigue yendo, Chadeo». «No». Otro disparo silbó pasando, golpeando la roca detrás. Desde la cresta, 2 figuras aparecieron. Chinetes, rifles alzados. Calder gimió, levantándose. «Tenemos que movernos». Lena enganchó su brazo bajo su hombro, intentando levantarlo. «Crime, gruno, no lo har». Por pura voluntad tropezaron hacia las rocas cercanas, balas cortando la noche. Las botas de Calder se arrastraban detrás, pero forzó un paso tras otro. Cada aliento venía húmedo, su visión borrosa. De alguna manera llegaron a un hueco estrecho entre 2 acantilados, un paso oculto. Lena lo arrastró a medias, lo llevó a medias adentro,
Lo presionó contra la pared de piedra, su propio pecho agitado. Los disparos se desvanecieron detrás. Los jinetes no seguirían a través de las rocas, no sin perder velocidad, no sin riesgo. En la sombra del paso, Calder colapsó de rodillas, sangre goteando en el polvo. La miró arriba, dolor y maravilla ambos en sus ojos. Dijiste que querías ser mi esposa. Se arrodilló a su lado. Cop su rostro. Lo dije en serio, sus labios se curvaron. Incluso a través del dolor. Entonces mejor pasamos este paso. Asintió. Y por primera vez desde que se conocieron, Lena oró, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, viento y supervivencia, porque el amor en este lugar siempre era una apuesta, y esta noche apostaban todo. Las solapas de la tienda se agitaron gentilmente en la brisa del río, luz de luna deslizándose a través de las costuras cosidas como hilos de plata. Afuera, grillos cantaban bajo, y el agua susurraba sobre piedra. Adentro, Calder yacía apoyado en mantas dobladas, su aliento lento pero fuerte ahora. La fiebre había pasado, lo peor había terminado. Lena estaba sentada a su lado, una palangana de agua fresca a su lado, limpiando gentilmente su frente. La observaba a través de ojos entreabiertos, las comisuras de su boca levantándose ligeramente. Siempre eres tan mandona con tus pacientes, murmuró. Ella levantó una ceja pero sonrió. Solo con los demasiado tercos para morir. Rió, luego se estremeció mientras la risa tiraba de las puntadas en su costado. Lo caló gentilmente colocando una palma sobre su pecho para estabilizarlo. El silencio entre ellos se profundizó, no incómodo pero pleno. Luego, mientras el viento suspiraba afuera, habló de nuevo. Dime algo verdadero, dijo Calder, su voz más suave ahora, tocada por algo crudo. ¿Cuál es tu nombre real? Lena miró abajo vacilando. Luego alcanzó su mano y la guió a su pecho, justo sobre su corazón. Ayana, dijo, significa río Pacífico. Mi padre me lo dio. Calder cerró los ojos por un latido como dejando que los nombres se asentaran en él como una oración. Cuando los abrió de nuevo, había calidez detrás del cansancio. Ayana, repitió, probando la palabra. Eres la única paz que he conocido. Ella no lloró esta vez, solo sostuvo su mano más apretada. Pasaron meses, en el borde sur del territorio, donde la frontera se difuminaba en arboledas de mezquite y viento seco llevaba olores de salvia y madera. Una pequeña choza estaba cerca de la curva del río, hecha de pino y piel, fuerte pero humilde, rodeada de juncos susurrantes y flores silvestres. En la sombra de su toldo, Ayana Salvatierra estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una camisita blanca diminuta. Su vientre se había redondeado gentilmente, visible ahora bajo su falla tejida. Tarareando en voz baja, trabajaba la agulla a través de algodón suave, sus dedos seguros y calmados. Más allá del jardín, Calder entrenaba a un mustang joven, murmurando comandos bajos, paciente y firme. De vez en cuando miraba atrás hacia la choza, captando su silueta a través de la cortina ligera, y cada vez sonreía. Adentro, las paredes no tenían trofeos, ni retratos, solo manojos de hierbas, 2 libros y una manta de niño esperando ser terminada. Ayana se movía a través de ella como el aliento del lugar mismo, presente, anclando, llena de vida quieta. Una tarde, camino hasta el río, el mismo camino que había tomado por meses. La corriente se movía lenta y segura. Entró descalza en los bajios, dejó que el agua fresca besara su piel, y puso ambas manos sobre su vientre. Pequeño susurro, tu padre no solo perdonó, amó y cumplió su promesa con todos. Detrás de ella, pasos suaves sobre la hierba. Calder vino a pararse a su lado, sus dedos entrelazándose sin una palabra. Juntos observaron el río Drift bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaban a parpadear. Nadie había esperado que 2 almas casadas encontraran algo como esto. Pero de alguna manera, en un mundo de cicatrices y tormenta, habían creado un parche quieto de tierra donde el amor había echado raíz. No el tipo escrito en libros de historia, sino el que perduraba. Y el río seguía fluyendo, pacífico, como su nombre, como su vida, como algo finalmente verdaderamente en casa. Si esta historia te conmovió el corazón, si te recuerdo que incluso en los desiertos más duros, el amor puede florecer como agua de piedra, entonces este es el lugar para ti. Suscríbete a Wild West Love Stories para más cuentos de romance prohibido, valentía quieta y amor que desafía el tiempo, la sangre y las fronteras, desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas. Cada historia está creada para quedarse contigo mucho después de la última palabra.
donde las balas fallaron pero los corazones no. Suscríbete ahora y nunca te pierdas un latido del viejo oeste.